Todos filopedistas, bienvenidos a Filopedia, este canal de filosofía. Hablaremos hoy de filosofía pura y dura. De nuevo, volvemos a los tópicos del canal. Hablaremos de Tales de Mileto, nada más y nada menos que el primer filósofo de Occidente, o el que pasa como primer filósofo de Occidente o de la historia de la filosofía. Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hablar de pues bueno, cuál es el lugar de Tales en la historia de la filosofía. Vamos a ver las interpretaciones de su frase de que todo es agua, que parece trivial. Y vamos a hablar de Tales como poeta o como alguien más próximo a la religión y a la mística. Vamos a hablar de Tales como científico. Vamos a pensar qué significaba el agua en Tales, si era el mismo concepto de H2O que tenemos en la actualidad. Y vamos a entrar en el terreno puro de la metafísica, hablando de la analogía, del monismo, hablaremos de la relación de Tales y Heráclito, del animismo y lo zoísta, y concluiremos, bueno, ¿qué nos dice este filósofo? Porque lo normal es pasar revista muy rápido de Tales y decir, todo es agua, y se pasa al siguiente. Anaxágoras dijo que todo es aire, y Empédocles dijo que eran cuatro elementos. Se ve en cualquier manual de la filosofía, entonces pues vamos a problematizar la figura de este filósofo hídrico. Decimos entonces que Tales pues fue conocido como el primer filósofo occidental, básicamente, y pues pésele a quien le pese, porque realmente dice Bertrand Russell en su historia de la filosofía que desmotiva realmente para el estudioso de las ideas que le digan que el primer pensador dijo algo como que todo es agua, eso desanima, dice Tales, dice Russell sobre Tales. Entonces vamos a decir, bueno, hasta qué punto es verdad lo que dice Russell. Igual el mismo Russell al final dice que hay que ver a Tales como un hombre de ciencia, antes que como un charlatán. Vamos a ver, pues sí, como por ejemplo, si uno ve las historias de la filosofía de Hegel, de Gadamer, que ellos también tienen una visión, digamos, Hegel lo excluye, Gadamer tiene una posición más bien ambivalente, a veces dice que sí, a veces dice que no. Y entonces, bueno, hasta qué punto es trivial, hasta que uno va a los diccionarios de filosofía y eh, realmente no hay mucho que decir de Tales, pero pues vamos a ver que sí, sí hay mucho que decir sobre Tales. Mm, o si se trata efectivamente de un mito, ¿no? Entonces la interpretación trivial nos dice simplemente que Tales era un alienado, un aleatorio, un random que nos dice que todo era agua porque sí. Es una interpretación ingenua y simplista. Está la interpretación poética, ¿no? Que nos dice como que nos estaría dando un verso, ¿no? Ay, todo es agua, como quien dice, las cosas simplemente llueven en su tristeza o algo por el estilo. Una interpretación meramente poética. Y también está la contraria, de la que hablábamos y la que toma Russell, por ejemplo, que es un científico. Él decía, no, es que esto hay que tener en cuenta que la Tierra es prácticamente en su mayoría agua, que nuestro cuerpo está mayormente hecho de agua, etcétera, etcétera. Si hay que ir por ese lado. Hasta qué punto fue un pionero de la ciencia, un adelantado. Pero pues por sí solo realmente es difícil decantarnos por una o por otra interpretación. De hecho, veremos que en el fondo Tales es un metafísico y vamos a ver por qué. Entonces, decíamos que hay una tradición mitológica, de hecho se habla de la diosa Tetis, con, que está relacionada con el agua. Naturalmente, pues también uno puede pensar en Poseidón o Neptuno y en esta serie de deidades. También se ha hecho esa interpretación del el mismo Aristóteles, dice eso en su metafísica, rastrea el origen mitopoético de, este, de esta idea en el libro 1 de la metafísica. Pero pues su pensamiento no puede ser reducido a tal, es simplemente va más allá. Tenemos la visión de hecho de que Tales, hay un famoso teorema de Tales, Tales tenía una concepción más amplia, no era un mero
no era un mero repetidor de mitos, sin desprestigiar a los mitos necesariamente, simplemente estamos diciendo que no era alguien que estaba del todo en los mitos. De hecho, quizás sea alguien que tuviera un pie en el mito y otro en el logos, por hablar de esa distinción entre el mito y el logos, el paso del mito al logos. Bueno, pues de hecho, la figura central que nos resume quizás esta tensión es cuando Tales sacrifica un buey después de que logró demostrar el teorema. Es una leyenda que cuenta Diógenes Laercio. Entonces, Tales estaría precisamente en la tensión entre lo poético, lo mítico y lo científico. Por eso sacrifica un buey a los dioses cuando logra demostrar un teorema, cuando descubre una verdad por medio de la razón. Entonces ahí está esa tensión en Tales que nos deja ver más allá de la trivialidad de la frase. Mm, y vemos que Tales no se reduce a esa frasecita. Y por eso decimos que hay precisamente una tensión. Mm, pero entonces, bueno, ¿hasta qué punto sí fue un buen científico? Eh, si uno revisa, por ejemplo, el artículo de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, uno encuentra que tales, ahí se dice, bueno, que observó fenómenos como la fusión de metales, los estados del agua, las mareas, ese tipo de cosas. En el artículo de Patricia O'Grady se hace esa reivindicación. También se nos dice, bueno, para hablar de Tales como un hombre de ciencia, que hizo una predicción del eclipse en el año 585 a.C., usando métodos de los egipcios. Y la teoría de Tales, pues pareciera, ¿no? Esto se ve en la historia de la química de Isaac Asimov, pues que es una protoquímica. Mm, pero bueno, realmente esa interpretación es bastante limitada porque pues realmente una interpretación que dice que todo es agua no se sostiene ni siquiera en una versión alquímica o previa de la química moderna, es bastante ingenuo. O sea, si uno ve que, bueno, entonces Tales veía una roca y pensaba que era una suerte de hielo, de estado solidificado, solidificado del agua, no tiene mucho sentido. Mm, tampoco hay que cometer anacronismos, ¿no? A este respecto, uno puede decir pues, aducir que sí, efectivamente el agua es de los elementos más presentes, como dice Aristóteles, pero no puede uno ir tan lejos como para decir que Tales se adelantó al descubrimiento de que somos en nuestra mayoría agua. No, no es así, tal cual. De hecho, Tales ni siquiera pensaba que era H2O, lo que no sabía que era el hidrógeno, no sabía que era el hidrógeno. No tiene sentido hablar de Tales como un prequímico, es bastante limitado esta tesis. Mm, entonces, de hecho, si recordamos lo que dice Putnam sobre la Tierra Gemela, recordaremos que Hilary Putnam, el famoso filósofo analítico del siglo XX, nos decía que fácilmente podría haber una Tierra gemela en la cual para ellos el agua no fuera H2O sino XYZ. Era el famoso experimento mental de la Tierra gemela, lo pueden buscar en Google. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra que pues prácticamente Tales estaba más en posición de estas personas que vivirían en esa tierra gemela hipotética donde todo es exactamente igual excepto el agua. O sea, la fórmula química del agua, pero por lo demás el agua moja y tiene todo este tipo de efectos en la tierra gemela, pues Tales podría estar ahí. Entonces, el agua del que habla Tales no es exactamente el mismo agua del que habla nosotros, del que hablamos nosotros. Mm, entonces, ¿de qué trata este agua? ¿De qué trata esta agua? Esa es la pregunta. Obviamente no hablaba del agua literal, porque pues si todo es agua en un sentido literal, entonces sabemos que la afirmación es falsa, porque no todo es agua, vemos cosas que no es agua, está hablando de un agua en un sentido más profundo. Decimos que el agua, bueno, pues sí, simboliza, volviendo un poco a la poesía, pero sin limitarnos a ella,
el principio vital y dinámico que subyace a toda la realidad, pero bueno, pues hay que desarrollar más esta idea. Mm, para ello es necesario ahondar en la analogía que es un tema filosófico muy importante y quien ha leído a Mauricio Beuchot lo sabe. La analogía es un tema que uno puede rastrear en Tales de Mileto. En el artículo que dedica Gustavo Bueno a Tales de Mileto, uno encuentra en su famoso libro de los presocráticos, uno encuentra muy bien desglosado y analizado cómo es que pensaba Tales en términos de analogías y proporciones, ¿no? Entonces podía por suerte una suerte de reglas de tres, eh, tomando métodos de los egipcios, hacer mediciones de la realidad. Y pues vemos un Tales científico, sí, pero con un método científico analógico. Esa es la tesis que estoy sosteniendo aquí. Mm, y entonces el agua del que hablamos no es un agua literal, es un agua analógica. Es una analogía del ser y el devenir. ¿Por qué? Porque el agua cambia, cambia de estados. Es la metáfora predilecta del tiempo. Y entonces aquí es cuando pues hay que básicamente retrotraernos a Heráclito. Adelantándonos un poco, vamos a retrotraernos a Heráclito. Diremos que Tales está más cerca de Heráclito, aunque Heráclito eligió el fuego, el agua, precisamente es la metáfora precisa del cambio. Eso se ve en el famoso fragmento de un diálogo de Platón en el que se habla de que ningún hombre se mete dos veces al mismo río, porque ya no es el mismo hombre ni el mismo río. Entonces es una cuestión del cambio. A pesar de que Heráclito hubiera preferido hacer una analogía con el fuego, el agua también es una analogía válida y en ese sentido Tales y Heráclito están más cerca de lo que uno pudiera pensar. Precisamente se ve que está la unidad de los opuestos, por eso Tales es un monista, porque todo es agua, todo es una sola cosa, en contraposición al pluralista que admite que hay varios tipos de materia. Decimos que todo en el fondo es una misma cosa, llamémoslo agua, llamémoslo fuego. Pues en este caso la metáfora o la analogía funciona bastante bien con el agua. También se habla de que Tales es un ilozoísta o animista, y el caso del imán es muy interesante, porque es un experimento mental que hace Tales sobre el imán. En el caso se pregunta, bueno, ¿por qué un imán atrae a otro? Y él dice, pues porque la naturaleza está viva, está en devenir. Es una explicación que nos parece ingenua, pero que realmente es el equivalente a las preguntas contemporáneas de por qué, por ejemplo, si un autómata está vivo o si una inteligencia artificial está viva, solamente por pensar, son cosas que no son tan obvias como uno quisiera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el imán se mueve? Pues porque está vivo, bueno, pues ¿qué es la vida? Entonces ya son cuestiones que están planteadas desde sus propias coordenadas históricas, naturalmente, desde, desde ese momento. Y decimos, bueno, pues sí, entonces que el agua es para tales también un principio animador, es una metáfora de lo vivo. Y bueno, si quieren ahondar un poco más, sepan que esta presentación la baso en un artículo mío, al cual les voy a linkear en el video, donde están más desarrolladas estas ideas con más detalle. Acá estoy haciendo una mera exposición, pero pues podemos concluir, basados en este artículo y en esta presentación, que pues sí, Tales fue el iniciador de la tradición occidental. El pensamiento de Tales no es tan tonto como uno pudiera pensar, porque uno dice, ah, pues tan bobo dijo que todo es agua y eso no es cierto. Mm, pero pues no, hay que ver en qué sentido era un metafísico con cierto bagaje científico, y también cierta intuición mística. Precisamente acaso la filosofía esté tensionando siempre entre la mística y la ciencia. Entonces pues ya en Tales está esa tensión. Lo vemos que es un metafísico del cambio, del devenir, más cercano a Heráclito. Y podemos considerar a Tales como el mito fundacional. Creo que es Gustavo Bueno el que dice que Tales es el primero, no en el sentido en el cual no hayan habido otros antes que él, sino que es el iniciador de una tradición filosófica. Es decir, que si hiciéramos un árbol de la filosofía, empezando en el origen, y pusiéramos a Tales en un punto T del tiempo, y
y decimos que influenció a otros filósofos, a Platón, a Aristóteles, etcétera, 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 pues decimos que, pues sí, efectivamente Tales no fue el primero porque antes de él ya estuvieron los filósofos taoístas, chinos, lo que fuera, pero él fue el iniciador de esta cadena. O sea, quizá Platón tomó, bueno, de, de filosofías que vienen de otro lado, Tales mismo tomó de Egipto una serie de cosas, pero es el primero dentro de la tradición occidental. Entonces es el primero no en cuanto que no hubieran otros atrás, sino que es el primero en el eslabón de una cadena. O sea, quizá hay otros que vienen de otros lados, eh, o- pero él es el primer eslabón de lo que llamamos filosofía occidental. Y como tal es un gran metafísico y merece ser estudiado. Gracias por prestar atención, denle like, suscríbanse